la experiencia populista de Carlos Ibáñez del Campo y los gobiernos de Alessandri y de Frei. ¿Me lo confirman o no? Como para estar al tanto de la situación. Correcto, porque hasta donde yo sé eso, esa materia, es decir, lo que ocurre, los radicales, ya sé que hay un vacío, y hasta donde yo sé no han visto lo que pasa después de los radicales, es decir, el gobierno de Ibáñez, de Alessandri y de Frei. Lamentablemente, dada la premura, la precisión curricular y los elementos, no comencé recién, Amparo, tranquila, y los elementos, ay, me perdí, que dada la precisión curricular, el tiempo que tenemos y otros elementos, lamentablemente esos contenidos específicamente, es decir, los radicales y los primeros gobiernos post-radicales, no se van a alcanzar a trabajar en clase. Lo que sí pueden tener como apoyo es que le creé las guías de los radicales que les había comentado hace una semana y media y las subí al Classroom el lunes o el domingo, no acuerdo que día lo subí, creo que fue el lunes. Sí, el lunes la subí. Y también está esta guía que es del año, que le estoy mostrando ahora, que es del año 2019 y que toca esos contenidos que lamentablemente no vamos a alcanzar a profundizar en clases, pero que sí son importantes porque finalmente son elementos fundamentales para entender como el devenir histórico de la segunda mitad del siglo XX. Si es que tienen alguna duda después, como en estudio personal o revisando esos elementos, me la pueden hacer llegar y yo feliz se las contesto. Pero aquí, en la clase de hoy, propiamente tal, nos vamos a centrar específicamente en lo que va a ser el quiebre de la institucionalidad para el año de 1973. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, entonces, y antes de comenzar con las clases, les voy a decir que me llegaron los trabajos, estuve haciendo una lista con las entregas y solamente hay una persona del curso que no me ha hecho llegar el trabajo que ya le escribí. Así que si no les escribí al EduPro, entonces significa que está todo bien con el trabajo que me llegó. Comencemos. Hoy día, entonces, la metodología que vamos a tener va a ser principalmente de análisis de fuentes. La clase de hoy día se va a centrar entonces en analizar una serie de fuentes que nos van a llevar a tener como una imagen general de cómo va a ser este proceso de quiebre de la institucionalidad. Por lo tanto, les voy a pedir que estén participativas hoy día. Quiero ánimo, por favor. ¡Yujú! Así me gusta, Scarlett. Hay una persona con ánimo. Vamos a comenzar con una fuente que se llama, que es de Ricardo Israel y el libro se llama La democracia que se perdió entre todos. Chile 1970-1973 y específicamente la fuente que vamos a revisar ahora habla de las elecciones de 1970, específicamente de las posturas que tenían los tres candidatos para las elecciones de 1970. Contexto. Para 1970 entonces se realizan las elecciones presidenciales que terminarían con el triunfo de la Unidad Popular. En esas elecciones se presentarían tres candidatos. Por el lado de la democracia cristiana estaría Rodomiro Tomic, que intentaría ser el sucesor del gobierno de Eduardo Frei, es decir, ser el sucesor del gobierno que ya venía de la DC. Por el lado del Partido Conservador aliado con el Partido Radical, se postularía Alessandri. Y por último, desde la Unidad Popular, un conglomerado compuesto por una serie de movimientos y partidos de izquierda, se postularía Salvador Allende. Veamos entonces qué es lo que nos menciona este historiador acerca de estas elecciones. Voy a leer yo. Allende identificó la raíz de los problemas en las contradicciones de la economía capitalista. Por su parte, Tomic señaló que se debía a una crisis institucional causada por una sociedad injusta que carecía de solidaridad. Por último, Alessandri indicó que el problema básico se debía a la politización del país. Para solucionar estos problemas, Alessandri prescribió ley y orden. Tomic abogó por la unidad entre las clases y Allende propuso la lucha de clases. El modelo de sociedad que postuló Tomic era el de comunitarismo, el de Allende de socialismo y el de Alessandri de propiedad privada. En cuanto a la economía, Alessandri propuso la primacía del mercado. Tomic sugirió una alianza entre Estado y el sector privado
Y Allende postuló el dominio del sector público y la división de la economía en tres áreas: privada, social y mixta. ¿Qué les parece el fragmento? Creo que resume bien. Los pensamientos. Si les preguntara entonces, ¿qué tienen en común estas tres visiones? Sorprendentemente, puede sorprenderles, pero si uno revisa lo que sale acá, se puede dar cuenta que hay un punto en común entre los tres candidatos. ¿Alguien es capaz de identificarlo? O sea que había un problema, tal vez, eso. Bien, correcto. Si uno se da cuenta, los tres candidatos, aunque postulen cosas muy diferentes, y eso también es algo que hay que destacar porque los tres proponen prácticamente modelos de sociedad distintas, aunque los tres estén proponiendo algo totalmente o muy posiblemente contrapuesto, ambos, o sea, los tres parten de un punto en común y es que existía un problema. Muy bien. Y ahora mi duda es, ¿qué tipo de problema creen que existía en Chile? Para que tanto Alessandri como Allende como Frey estén de acuerdo que hay un problema. A ver, ¿alguien se la quiere jugar? Profe, ¿cuál era la pregunta? Habíamos revisado la fuente y dentro de la fuente Amélie creo que fue que dijo que respondió que existía un elemento en común entre los tres candidatos, que era que existía un problema, es decir, tanto Alessandri como Tommy como Allende piensan y están de acuerdo en la existencia de un problema, y un problema grave. Para que los tres estén de acuerdo tiene que ser un problema bastante evidente para que estén de acuerdo. Y mi consulta entonces es, ¿de qué tipo de problema estamos hablando? ¿Qué tipo de características creen que tenía el problema que están identificando los tres candidatos en ese momento? ¿No es crisis institucional? Bien, había una crisis institucional. ¿Qué significa que haya una crisis institucional? Que hay una crisis como dentro de una, no sé si decirlo como organización Ya, importante. En este caso vendría siendo más la parte económica y social. bien. ¿Alguien más? Bien, Antonia. Profe, yo asumo que si ¿había una crisis política? Esa es Sí, pregunta. había Ya, una crisis entonces, política. si es que había crisis política, había crisis social. Algo estaba Bien. pasando que... Había una crisis social, había una crisis política, había una crisis también de carácter económica, como había dicho Antonia, es decir, entramos en 1970 en un estado de crisis. Políticamente, vamos a revisarlo con más detalle pronto, vamos a ver que existía una ruptura prácticamente de distintos sectores políticos que no llegaban a un diálogo, no llegaban a un acuerdo, no existía una posibilidad de consenso. A nivel también económico, vamos a darnos cuenta que va a haber una crisis bastante profunda, y a nivel social el Estado se va a ver desbordado por la presión que va a estar existiendo en esos momentos. Eva, ¿levantaste la mano, Cañizares? Sí, profe, pregunta seria. ¿Hay un momento en la historia de Chile que no esté en crisis? Uf, buena pregunta. Hay autores, no sé si lo que son a ustedes con el profe Pancho cuando estaba haciendo el reemplazo hace unos años con Francisco, que hablan sobre la crisis del centenario. El Francisco, fuimos compañeros de universidad, no sé si lo supieron con el chaleco, con Francisco. Sí. Adivino, el profe Pancho era el bromas de la clase. Ya, con él, cuando vieron como el centenario y parlamentarismo, ¿revisaron los ensayistas del centenario? ¿No? Profe, ¿en qué año fue eso? Para el centenario, para el 1910, 1900, 1920, como por esos años. Ya. No sé si la vimos, pero algo me acuerdo. Ya, cuando ustedes dicen actualmente que se acabe Chile, bueno, no son las primeras personas en decir eso. Por ejemplo, si le gusta la poesía, ¿conocen a Vicente Huidobro? De nombre, sí. Sí, profe, de nombre. Él Exacto. Los sí, escribiría siempre una confundo los historia. Widobros. ¿Cómo, Amparo?
Que yo siempre confundo los huidobros, no sé cuál es cuál, no sé cuál es el español. La otra vez confundí al poeta con la de la farándula del Chilevisión. Apellido bastante común y de origen de la élite. Vicente Huidobro, por ejemplo, sería una persona que vendría de la élite chilena y escribiría un ensayo que se llama Balance Patriótico, que sería uno de los primeros textos que dicen prácticamente que por favor se acabe Chile. Otro autor también que estaría por la misma línea sería Edwards, Alberto Edwards, que es de los mismos Edwards del Mercurio, que dentro de la élite escribiría el primer texto histórico crítico de Chile, diciendo que prácticamente todo el siglo XIX había sido como una fronda aristocrática, es decir, un gobierno creado como si fuese una fronda, un centro donde iban a tomar café y a compartir la aristocracia chilena, por ejemplo. Ya. Ahora, como ya estamos en un punto común de que estamos en un estado de crisis, vayamos a revisar qué características o qué elementos tenía la crisis. Voy a retroceder un poco, después vamos a volver con este texto, pero primero retrocedamos para evaluar la crisis que existía en Chile. Aún no, está un poquito más arriba. Acá está. ¿Saben qué es la inflación? Vamos primero a lo económico. ¿Saben qué es la inflación? La devaluación de la moneda. Bien, Amparo. Cuando hablamos de inflación, hablamos de un proceso sistemático en el que la moneda pierde valor y por consiguiente los bienes de consumo suben de precio. Es decir, es un fenómeno que ocurre cuando la moneda se devalúa y los precios de las cosas suben de forma sostenida. Bien. Aquí les tengo un cuadro que muestra cómo había sido el aumento porcentual de la inflación año tras año. La inflación, como fenómeno en Chile, existiría ya desde el siglo XIX, es decir, la inflación no aparecería en estos años, pero sí a partir de los años, de los fines de los años 40, principalmente a partir del gobierno de Gabriel González Videla, la inflación comenzaría a aumentar y se transformaría en un problema mayúsculo. Y este problema de la inflación se mantendría constante a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y recién comenzaría a ser controlado y disminuida a fines de la década de los 80. Revisemos o veamos un poco de forma cuantitativa, ahí apliquemos números, de cómo afecta la inflación a la vida de las personas. Supongamos que estamos en el año 1952 y a comienzo de año tenemos un sueldo de 100. Si en el año 52 tenemos una inflación de un 12%, ¿cuánto valor comparativo voy a tener con esos mismos 100 a fin de año? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Supongamos que estamos a inicios del año 52 y yo tengo un sueldo de 100. Con la inflación del 12%, ¿cuánto dinero voy a tener a fin de año comparativamente con los 100 iniciales? Es decir, estos 100 pesos que tengo, ¿cuánto me van a valer en comparación al inicio de año? No sé, profe, un 56% más. No, aquí el valor disminuye. Es decir, ¿qué pasa si va a ser menor? Correcto. Pero ¿qué tanto menor vamos a tener con ese 12% de inflación? 98, profe. Un poquito menos. Tengo una inflación de un 12%. Eso significa que el 88%, bien, Constanza. ¿Qué implica esto? Implica que si yo comienzo el año con un sueldo de 100 y llego a fin de año ganando lo mismo, comparativamente, entonces voy a estar ganando 88 si hubiese estado a comienzo de año. Bien, muy bien. Ahora, vamos a comenzar el año 53 con un valor real de 88 en comparación al año 52. No, el sueldo va a seguir siendo 100, pero económicamente hablando, con esos 100 voy a comprar lo mismo que si a comienzo de año hubiese tenido 88. No sé si se entiende o no. Ahora, yo voy a comenzar el año 53 con un valor de entonces de 88, pero en el año 53 me voy a dar cuenta que el valor se me va a devaluar, la moneda se me va a devaluar un 56%.
¿Cuánto dinero tendría a fin de año? El precio del centella, sí. Ahí el centella... Yo, mi infancia, nunca vi que el centella subiera, pero cuando ya crecí, de repente vi que de un año para otro comenzó a dispararse. Ahora entonces, de los 88 que tendría al comienzo del 53, 32, un poquito más, de 32. Estaría cerca de 38, 39. Es decir, sin hacer nada, si mi sueldo no sube, voy a estar en 2 años con un valor de 39 comparativamente, entre 38 y 39, aquí no da un valor exacto, en relación a lo que yo estaba ganando a comienzo del año 52. Y ahora si le sumamos la inflación del año 54, vamos a estar ganando cerca de comparativamente como 14 pesos en relación a los 100 que estábamos ganando hace 3 años. ¿Entienden más o menos cómo afecta comparativamente la inflación al valor del dinero, verdad? Es decir, que en 3 años, con la inflación que se está dando en Chile en esta década, pasaríamos a ganar de inicios del 52, 100, al fin del año 54, aproximadamente 13, 14, sin que me disminuyan el sueldo. Correcto, eso era porque justamente esos 100 pesos antes valían comparativamente más. Es decir, voy a tener los mismos 100 pesos, pero en relación a la capacidad de compra, esos 100 pesos van a ser lo mismo que si al comienzo del año 52 hubiese tenido 12. ¿Qué efectos creen ustedes que tiene la inflación en la vida de las personas? Comparativamente, la vida se vuelve más caro. Bien, Valentina. Antonia dice que influye en todo. ¿En qué sentido? No hay más centellas, correcto. ¿En qué sentido, Antonia, influye en todo? La vida se vuelve más cara, correcto. Y eso afecta entonces en lo que es la calidad de vida de la población. ¿De qué forma creen ustedes que se trató de combatir la inflación? Porque si aquí uno revisa, la inflación va a ser algo constante de todo el periodo, lo cual significa que las formas con las que la intentaron combatir fracasarían, pero se intentó, las cosas constantemente iban cambiando el precio, es decir, como que el valor no seguía, sino que, por ejemplo, antes tenía un pan que me costaba, no sé, 1.000 pesos el kilo de pan, a la semana siguiente el kilo de pan estaba a 1.200, a la semana subsiguiente estaba a 1.300, y a fin de año el kilo de pan me costaba 2.000 pesos. Sí, esta inflación se muestra como fluctuaciones de los precios, es decir, constantemente todas las cosas subían de precio. ¿Y eso sirve? Muy buena consulta. Más que si eso sirve o no sirve, es una señal de. La inflación no es como algo que hacían intencionalmente, sino que era una señal de un problema económico profundo. Sí, es correcto, es un indicador de crisis. Y ante esa crisis se tomaron o se trataron de hacer muchas respuestas. En primer lugar, se trató de evitar que... Correcto, no existía esa seguridad de decir, yo tenía mi sueldo de 100 pesos y no sabía si a fin de año esos 100 pesos seguirían valiendo 100 pesos o valdrían menos. Y mucha gente lo que hacía era cuando recibía el sueldo comprar lo más rápido posible para evitar que el dinero se le devaluara en el futuro, por ejemplo. Es decir, valía más tener como bienes que dinero en ese momento. Ok, que si me voy. Una de las cosas que se hicieron para combatir la inflación fue tratar de evitar los problemas como relacionados a la calidad de vida. Es decir, al final de cada año se daba una ley que subía los sueldos de las personas en función de lo que había aumentado la inflación. Por ejemplo, si este año hubo una inflación de un 15%, para poner un ejemplo, a fin de año, mediante una ley, se aumentaban los sueldos un 15% para que la gente no se viese afectado en relación a lo que ocurriera con la inflación. ¿Pero qué creen? ¿Qué efecto creen que tenía eso para la economía? ¿Afectaba más a la inflación? Correcto, al año siguiente la inflación era mayor. Y ocurría algo que como la inflación entonces iba creciendo, si un año se dejaba de aumentar los sueldos de esa manera, la gente iba a verse más afectada que el año anterior con la inflación, es decir, el impacto en la calidad de vida hubiese sido mayor.
Es distinto, porque esto es como, era algo como constante y era como una política de gasto como reiterado. Cuando es un bono que se da una vez o no, no es como constante, no debería afectar como de forma negativa la inflación. Otro elemento que también se hacía en relación a la contención de la inflación, por ejemplo, fue buscar que la economía creciese más rápido de lo que aumentaba el déficit fiscal, es decir, que creciésemos más rápido de lo que estábamos gastando como Estado, pero eso no ocurrió, es decir, la economía chilena nunca alcanzó a despegar los niveles suficientes. Esto fue un intento que hizo Alessandri para que la economía creciese más que la inflación. Y de esta manera entonces nos viéramos afectados con un déficit económico. También hubo otros gobiernos que intentaron recortar los gastos del Estado, es decir, que el Estado gastase menos en políticas sociales, menos en el aumento de los sueldos, pero tampoco funcionó. ¿Por qué creen que eso no funcionó? A ver, consulta. Si a ustedes todos los años les aumentan el sueldo, lo que aumenta la inflación para que su calidad de vida no se vea afectada, y de un año a otro le dicen, lo siento, ya no vamos a hacer esto. ¿Cuál es la reacción más probable que tendrían? Sí, correcto, enojo. Descontento social, correcto. Llegaría un momento entonces donde la inflación sería tan grande que la reducción de los gastos del Estado significaría un costo político muy difícil de asumir y que si se intentaba hacer, generaba fuertes respuestas sociales, protestas, marchas, paros nacionales, lo cual hacía que el nivel de descontento aumentase muchísimo y muchos gobiernos entonces intentaron hacer reducciones de costos, de gastos, pero ante la respuesta social se iban para atrás. También se intentó buscar un crecimiento económico mayor a la inflación, pero no resultó. Y otros trataban de evitar únicamente los síntomas, es decir, aumentaban la emisión monetaria para que de esta manera la inflación no afectase de forma muy evidente la calidad de vida de las personas, aunque al fin y al cabo sí afectaba, es decir, sí se notaba el impacto en la vida cotidiana. La inflación, como punto número uno de la crisis económica, se mantendría en niveles de 2 dígitos casi todos los años, y ya a partir de 1972 la inflación pasaría de un proceso inflacionario a un proceso hiperinflacionario. ¿Qué implica que sea una hiperinflación? Que pasaríamos de 2 dígitos a una inflación de 3 dígitos, la cual llegaría a su cumbre, es decir, la inflación más alta llegaría en el año 74, 75, 76, 77, en donde tendríamos una inflación de más de un 100, 200, 300%. Profe, ¿Sí? ¿hay algún país ahora que tenga hiperinflación? Hiperinflación actualmente, Venezuela tuvo un proceso hiperinflacionario donde la inflación llegó a más de un 1000%. Argentina no. Argentina está en una inflación como la que tuvo Chile en los años fines de los 50, como de un 30%, un 20%, un 25%, pero aún no llega a la hiperinflación, es decir, está en una inflación grave, preocupante, pero no es una hiperinflación. Otro país que llegó también a una inflación gigantesca fue Yugoslavia cuando se disolvió el país, es decir, como la guerra civil, que llegó a una inflación de más de 1.000.000%. ¿Qué implica una inflación de 1.000.000%? Implica que en el mismo día el valor de un producto te podía variar 3 o 4 veces. Es decir, como que vas a comprar pan en la mañana y el pan te cuesta 1.200, vas a comprar pan en la tarde, el pan ya está a 2 lucas. Punto número uno entonces de la crisis es que teníamos este problema económico, pero la crisis no solamente se concentró en lo económico y en lo social, como vimos, sino que también tenía una expresión política. Para ver esta expresión política de la crisis, les voy a mostrar un discurso que hizo Eduardo Frei, que sería su último discurso como presidente para el año 1970. Fue su último discurso como presidente antes de retirarse del gobierno. Profe. Entonces todo el proceso así como de crisis económica que explotó cuando estaba Allende, ¿cierto? Y todo lo que dice la gente de no, que Allende tenía el país muy mal, era producto de un proceso muy largo que estaba pasando, ¿cierto? No era así como que Allende tuviera la culpa de todo. La crisis efectivamente explotó ahí, es decir, se juntaron muchos elementos que hicieran que la crisis fuese sistemática, pero al menos en el punto de vista económico, Chile venía con un problema económico de inflación, de aumento de precios y de descontrol económico desde los años 50. Ajá, ya. Específicamente. Eva, ¿tienes la mano levantada?
Sí, profe, ¿por qué pasa la inflación? Ok, aquí hay que culpar a los radicales. El modelo Easy es un modelo que implicaba mucho gasto desde el Estado. Es decir, el Estado tenía que financiar la industrialización, tenía que mejorar el tamaño de la industria, tenía que fomentar el mercado interno, lo cual en sí mismo no es malo, siempre y cuando funcione, es decir, siempre y cuando la economía crezca, siempre y cuando las industrias sean competitivas, puedan como subsistir en un sistema como capitalista. Ahora, y dentro de lo que fue la implementación del modelo Easy, la industrialización se logró de forma parcial, es decir, las industrias fueron limitadas y no tuvieron una capacidad de competición real con la industria internacional. Por lo tanto, el Estado tuvo que cerrar la economía del mundo colocando barreras como aduaneras, es decir, que los productos de afuera tuviesen que pagar un impuesto especial para entrar a Chile y que de esta manera la industria chilena pudiese competir con esa industria extranjera. Pero era una industria un poco más cara, no era tan eficiente, y las máquinas que se producían para crear las industrias no eran máquinas producidas en Chile, sino que se compraban de afuera. Más que la industrialización, sería como la industrialización fallida, la falta de política monetaria, la intervención del Estado en la aplicación de políticas como económicas. Por ejemplo, el Estado podía decidir si se emitía dinero o no se emitía dinero. Por ejemplo, decía, ya, necesitamos financiarnos, no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Imprimamos dinero. Y sacaban dinero de forma artificial, tampoco había una entrada de divisa extranjera como para poder comprar cosas de afuera. Entonces eran como varios problemas lo que llevan a la inflación, no era como un único elemento que hacía que la inflación estuviese tan desatada. Scarlett, tienes la mano levantada, no sé si quieres preguntar algo, y después Amparo. Ay, no, profe, estaba discutiendo con mi mamá y pasé a gritarla. Perdón. No hay problema. ¿Amparo? Ya, una última pregunta. ¿El modelo Easy funciona en algún país? Porque como que fracasó en todo. Es complejo. Hay países que sí tuvieron un modelo de industrialización efectiva, impulsada del Estado. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, un país que tuvo este modelo de industrialización como orientado desde el Estado fue Corea. Corea del Sur. Hay a la gente que le encanta el K-pop, pero el modelo implementado en Corea fue muy distinto al modelo implementado en Chile, por ejemplo. Ahí surgieron como grandes empresas como Samsung, también LG, etcétera. Y ahí hubo una industrialización un poco más efectiva, pero por ejemplo en América Latina en ningún país triunfó el modelo Easy. Hubo países donde resultó más o menos, por ejemplo Brasil tuvo mejores resultados con industrialización que Chile, pero es porque Brasil tiene un mercado interno mucho más grande, es decir, las empresas sí tenían un incentivo a producir más. En cambio, Chile siempre fue un país pequeño, que se cerró como económicamente, que las empresas tampoco tenían mucha rentabilidad para centrarse únicamente hacia adentro. Entonces, nos damos cuenta que esa inflación tenía como múltiples causas, es decir, por un lado la emisión sin respaldo, por otro lado la falta de ingreso de divisas internacionales al país, por otro lado un gasto desmesurado del Estado que no se condecía con el crecimiento que se va a tener después. También nos damos cuenta que el fallo de la industrialización y como colocar barreras aduaneras como para todos los productos sumó a la inflación, es decir, como que era algo multicausal. Muchos elementos iban contribuyendo a que esta inflación fuese creciendo en el tiempo. La segunda crisis, entonces, va a ser de carácter político-institucional, y para ver esta crisis vamos a revisar un discurso de Eduardo Frei, que va a ser su último discurso al Senado como presidente de la República. Antes de leer el discurso, eso sí, les quiero preguntar, ¿se acuerdan qué es el feudalismo? Porque aquí él hace una analogía con el feudalismo. Un sistema, bien, sí, más bien como un sistema político, económico, social que se daría en Europa en la Edad Media. ¿Y cómo se caracteriza el feudalismo en el punto de vista político? Feudos, tierra, correcto, bien. En el apartado político, el feudalismo se caracterizaba por la inexistencia, correcto, de un poder central, es decir, el poder central del rey no existía, y el poder político, por lo tanto, estaba dividido. ¿Y entre quiénes estaban divididos? Entre los señores que controlaban la tierra. Por lo tanto, existían distintos señores feudales que velaban únicamente por los intereses de su feudo, por los intereses de su sector. Recordemos esta idea política del feudalismo, porque
Frey va a hacer una analogía con el sistema feudal en este texto, entonces. ¿Alguien quiere leer? Creo que nadie. Ya, leo yo entonces. Otro factor íntimamente ligado al anterior es el que llamaría un nuevo tipo de feudalismo. Cada grupo, de acuerdo con su capacidad de presión, pretende exigir del país más de lo que puede dar, sin importarle el bien común de toda la nación. Cada uno pretende obtener ventajas con desmedro de otros que no tienen la misma fuerza para negociar, y siempre encuentran quienes apadrinen sus exigencias sectoriales en detrimento del bien colectivo. Si esta nueva conciencia feudalista continúa predominando sobre los intereses colectivos, el país será progresivamente desgarrado, y a los antiguos intereses de clases o de personas se sucederá lo de los grupos organizados que pueden estar en todas las categorías sociales y que muchas veces no miden hasta qué punto están hiriendo el interés del resto de los chilenos. Durante mi gobierno he impulsado vigorosamente la organización sindical como ningún otro gobierno antes lo hiciera, porque estoy convencido de que los sindicatos no solo son instrumentos de lucha reivindicativa, sino poderosa palanca de progreso social. Pero ellos negarían su propio fin, que es el de la construcción de una sociedad solidaria, si pretendieran colocarse por encima de la comunidad, utilizando para ello su propia capacidad específica de poder. Si en el pasado un pensador chileno habló de la fronda aristocrática, hoy el país está amenazado por su fronda feudalista, con el riesgo de que, si cada sector coloca sus aspiraciones por encima del interés general, el diálogo democrático se transformará en una lucha de facciones. ¿A qué se refería Frey al hablar de un nuevo tipo de feudalismo? Que los sectores estaban peleando por sí mismos, olvidando el bien común. Correcto. Que cada grupo de presión o cada sector de presión que estaba dentro de la sociedad chilena estaba enfocado únicamente en sus exigencias sectoriales, locales, en detrimento de lo que él llamaría el bien común, es decir, que buscaban solamente su propio beneficio sin pensar en un beneficio colectivo. ¿Están de acuerdo con Frey? ¿Creen que su interpretación está en lo correcto? O sea, sí tiene razón como en que muchas veces como el empleador, por decirlo así, olvida el bien común cuando el jefe del trabajo y prefiere enriquecerse él mismo nomás. Okay. ¿Quiénes serían los señores feudales de este feudalismo que hay en Chile según Frey? ¿Quiénes serían estos señores, siguiendo con su analogía? Ok, uno serían, por ejemplo, los dueños de la empresa. ¿Quiénes más podrían ser? Ahí hablamos como del sector empresarial. Los sindicatos también estarían dentro de este grupo de estos grupos de presión. Tenemos los dueños de la empresa, los sindicatos. ¿Quiénes más? Figuras de poder, específicamente hablando como de partidos políticos y grupos políticos también, como la figura de poder que estaban insertos en estos grupos. También, por ejemplo, podríamos sumar los movimientos sociales, grupos de patrones como del campo, como esos que se oponían a la reforma agraria, es decir, cada grupo que tenía la capacidad de articularse y una vez articulado de colocar presión o exigir cosas, entonces, según Frey, comenzarían a jugar dentro de esta lógica feudalista, de buscar únicamente mejoras sectoriales, aunque esas mejoras pueden significar un detrimento para la calidad de vida colectiva. ¿Creen que eso era tan así? Porque aquí lo que estamos viendo es la interpretación de Frey de la crisis, es decir, ¿están de acuerdo con el pana Frey o no están de acuerdo con Frey?
¿No saben, no responden? No sé, profe, porque entendiendo que habla desde una crisis, em, las personas suelen cegarse, claro, a la realidad de cada uno. Entonces también puede haber como un olvido del interés por el bien común. Pero creo que es como entendible, o no está mal, pero es entendible. No lo sé. En función como de lo mismo, aquí al lado hay una caricatura que salió en la revista Topase, que es una revista política de la época, la cual muestra como ciertos aspectos de lo que se pensaba en esa época desde la democracia cristiana. Acá, la persona que estaba para arriba es Frey, y está hablando con 3 senadores socialistas. El que estaba aquí al frente era el senador Ampuero, que era el líder de bancada del Partido Socialista en el Congreso de esa época, y le dice, los socialistas haremos oposición constructiva. Y atrás se ven 2 senadores más del Partido Socialista, aquí Allende colocando una bomba, y no me acuerdo quién era este, que está como con una picota y están rompiendo los pilares del Congreso, que antes el Congreso estaba en Santiago y tenía esos pilares como a la usanza griega, y están como destruyéndolo, en relación como a que están haciendo una oposición constructiva y atrás están rompiendo todo. Y aquí hay otra caricatura, que esta era de un periódico, no me acuerdo de qué periódico, no es de Topaz esta, que hace referencia también a Frey esta vez. Y acá está Frey, le decían el Pinocho por su nariz, y en el primer cuadro dice, me he hecho acreedor de un nuevo título, lo recibí públicamente, y acá en el segundo cuadro, mientras recibe el título, le dicen, y se le concede el gran título de médico de Chile. Y abajo Frey le pregunta, entonces, ¿y por qué me están dando esa distinción? Si él no era médico, era abogado. Y en el último cuadro le responden porque él tiene a 8 millones de pacientes, es decir, como 8 millones de personas esperando. Volvamos al primer texto que revisamos, porque tengo otra pregunta más en relación a la elección que se está dando en este momento. ¿Creen que los programas políticos eran compatibles? Es decir, que pueden como compatibilizarse los distintos programas que están proponiendo acá los candidatos. La verdad eran muy distintos. Ok. ¿Creen que era posible como que se hayan puesto de acuerdo en algunos puntos? Sí, tal vez terminar como con una creciente desigualdad que había, pero no sé hasta qué punto. Bien. ¿Qué es necesario, Amelie, para que eso ocurra? Es decir, para que se pongan de acuerdo, ¿qué se necesita? Como lo primero de todo, el punto de partida. Bueno, diálogo. Buen diálogo, voluntad, correcto. Sí. ¿Por qué les planteo esto? Porque aquí también ocurriría otro elemento, que esta voluntad de diálogo, esta voluntad de discusión política sería perdiendo. Es decir, que cada grupo estaría planteando un modelo de sociedad distinto, sin la intención de transar o de discutir este modelo de sociedad con los otros sectores políticos. Les voy a dar un ejemplo gráfico, volvamos con Frey. Un poquito antes de Frey, esto fue en la elección del año 64, él presentaría un programa de gobierno que se llamaría el programa de la Revolución en Libertad. Y esto que está acá es la portada del librito donde se mostraba el programa político de la democracia cristiana. ¿Alcanzan a leer qué dice? ¿Alcanzan a leer en la portada, no? Sí. A ver. ¿Qué le llama la atención de lo que dice? El que dice no se tranza y suena chistoso eso. Correcto, un programa que se cumple y no se tranza. ¿Cómo avanza la revolución en libertad? Esto acá era el programa de gobierno de Frey, cuando salió electo como presidente. Y ya desde el mismo programa, desde la misma portada del programa, uno se da cuenta a qué posibilidad tenía de discutir su programa con Frey siendo oposición, por ejemplo. Y esa misma postura de no cambiar ninguna coma del programa la va a tener posteriormente el programa de la Unidad Popular, y también va a tener el programa que va a tratar de impulsar Alessandri. Bajo esta lógica, entonces, era muy difícil, costaba mucho que existiese una lógica del acuerdo o del diálogo entre los distintos partidos políticos. Y eso también se mostraría en lo que sería el tema parlamentario. Tanto a Frey como a Alessandri como a Allende
le harían la vida imposible del Parlamento, en tanto buscarían no aprobarle ningún tipo de proyecto, aún si a veces otros proyectos se parecían a los que proponían los mismos partidos políticos, que estaban como en oposición. Entonces, y ya volviendo con el punto de inicio, nos vamos a dar cuenta que estamos en un momento de crisis sistemática, es decir, una crisis en lo económico, una crisis en lo político, una crisis en lo social, la cual se iba arrastrando desde los años anteriores y que en la década del 70 comenzaría a cristalizar y a explotar, es decir, ya se volvería medianamente insostenible. En ese contexto, entonces, donde la crisis ya está estallando, se producirían las elecciones de 1970, en donde se postularían estos tres candidatos: Alessandri, Tomic, que sería el sucesor de Frey, y Allende, y cada uno de estos candidatos, entonces, postularían un modelo distinto de sociedad, un modelo de sociedad distinto al que estaba existiendo en Chile en ese momento. Alessandri postularía un sistema más abierto, libre mercado, donde primara la ley y el orden. Por otro lado, Allende proponía cambiar el sistema de raíz desde un punto de vista democrático y avanzar hacia por un camino hacia el socialismo. Y por último, Tomic pensaba insistir en el estado de bienestar, pero llevándolo por un camino distinto, buscar la creación de una alianza entre las distintas capas sociales en pos de un acuerdo por el bien común. Dentro de esa discusión, entonces, veríamos que se daría lo que podríamos llamar una especie de campaña del terror. Creo que ya tengo una imagen que habla así aquí. Este, por ejemplo, es un periódico de la época, y acá se nota una viñeta que habla justamente de las elecciones. Perejil es el sujeto que está hablando acá, que es como una especie de roto chileno. Está aquí a pie pelado, con un sombrero roto, ropa roñosa y como un pañito de esos que buscan los vagabundos como para moverse, y dice: todos los candidatos ofrecen trabajo, pero con uno, le dice al compañero que tiene al frente, tendremos trabajos forzados. Y se nota aquí a Perejil golpeando una piedra con un martillo, con traje de prisionero, mientras es afirmado por detrás por una hoz, haciendo referencia a símbolos del Partido Comunista. Las elecciones del 70 van a ser elecciones bastante tensas, van a ser elecciones que se van a vivir en todas las capas de la sociedad chilena, porque finalmente eran unas elecciones donde se estaba jugando eso, finalmente a qué modelo de sociedad se está esperando aspirar. Sobre esas elecciones se hablaba, por ejemplo, en la calle, en el almuerzo, en el bus, es decir, fueron elecciones que prácticamente no tenían a nadie en la sociedad chilena indiferente. También se notaba mucho, por ejemplo, dentro del lenguaje de las elecciones, a qué tipo de candidatos se estaba mostrando o a qué lenguaje hacía referencia a cada uno de los candidatos. Acá les tengo un volante de la campaña de Alessandri y por acá les tengo un afiche de la campaña de Allende. Revisemos el de Alessandri. En resumen, Alessandri hará un gobierno independiente con la colaboración de todos, excluyendo la politiquería y la inmoralidad, para crear una economía sólida, una política sana, una verdadera justicia social y un acelerado progreso material y espiritual que beneficie a toda la nación, especialmente a las clases trabajadoras. Alessandri es progreso y seguridad. Y por el lado de la campaña de Allende, hay un niño que es como un arquetipo de los niños de sectores populares, como pelito castaño, de esos que juegan a la pelota pie pelado en la tarde, diciendo: por ti venceremos con Allende, unidad popular. ¿Hay algo que quieran destacar de estos elementos de las campañas? ¿Amparo? Ya, como que me duele un poco admitirlo, pero la de Alessandri entrega más fundamentos en sí, y en cambio la de Allende como que apela muchísimo a la emocionalidad. Bien. Por el hecho de poner un niño de clase baja, como que hace que uno empatice muchísimo más con la de Allende que con la de Alessandri. Incluso gente de sectores más populares probablemente ni siquiera entienda muchas palabras que puso él en su afiche. Sobre lo mismo, no sé si ustedes han escuchado hablar del canto al programa. ¿No? Ya, ok, se lo menciono entonces. Te lo muestro, está arriba, para que lo revises por mientras, Gabriela. Esto es como lo que proponía cada candidato y me explico lo del canto al programa mientras tanto. Mejor publicidad, ya voy a tener mejor publicistas.
Y sobre el canto al programa, y hace referencia justo a eso de la mejor publicidad. Allende le entregó su programa de gobierno a un profesor de música de la Universidad de Chile, que fue el mismo que creó la cantata Santa María. En este momento no me acuerdo el nombre del profesor de música, pero él entonces tomaría todo lo que era el programa de gobierno y lo musicalizaría. Crearía algo que se llamaría el canto al programa, en donde está todas las medidas propuestas por Salvador Allende transformados en una cantata de 40 minutos con distintas canciones. Y ese canto al programa se lo entregaría para que lo musicalizara, creo que fue Inti Illimani o Quilapayún, no me acuerdo quién fue exactamente, creo que fue Inti Illimani. Sí, Inti Illimani lo musicalizaría y crearía entonces una cantata de 40 minutos donde muestra entonces cuáles son el programa de gobierno de Salvador Allende. Creo que estamos bien de tiempo, así que les puedo mostrar una canción, por ejemplo, el canto al programa, si es que les da curiosidad. Si es que no, seguimos. Sí, ya, sí. Sí. Tengo un quórum de 5 votos y una persona por micrófono de 40 presentes. No sé si hay quórum para decir que sí con eso. Ya, ok. Déjenme buscar una canción como... Será decirlo cantando. Ya. No hay quórum, pero toda la gente que se manifestó dijo que sí. Les voy a mostrar entonces solamente una canción del canto al programa. Esta específicamente habla de las reformas económicas. Recuerden que esto entonces es la musicalización del programa de Salvador Allende desde un profesor de música de la Universidad de Chile y cantado por, ahí está, Julio Rojas, ¿sí? Y el músico Luis Advis, que fue el que creó la cantata Santa María. Estas son las reformas económicas. Ya no serán los campos, solo de algunos va a recibir el pueblo. Todos los frutos nacionalizaremos, muchas riquezas, sistemas financieros, grandes empresas. Con esta economía será el Estado quien domine el control de los mercados. Con esta economía será el Estado quien domine el control de los mercados, y serán expropiando carbón y yodo, salitre y otras hierbas, poquito a poco toda la minería, el hierro y cobre con las demás riquezas de nuestro norte, en poder de señores que hablan en gringo y unos pocos criollos quedan lo mismo. En poder de señores que hablan en gringo y unos pocos criollos quedan lo mismo. Hay algunos propietarios, los pequeños y medianos, agrícolas e industriales, que también son explotados. Son víctimas directas de monopolios que por todo les pagan menos que el costo. Son propiedad privada y en el gobierno con mayor garantía seguirán siendo, pero no hay que enchuecarse con los empleados y para los obreros buenos salarios, pero no hay que enchuecarse con los empleados y para los obreros buenos salarios. Bueno, eso era de las reformas económicas.
¿Se ve el PDF nuevamente o no? Sí. Ya. Sí. Entonces, estábamos dentro de este periodo de campaña, y lo que yo quería destacar con estas imágenes, y aprovechando que también salió ahora la canción que apunta a lo mismo, era que también ambos candidatos buscaban mostrar como una imagen de persona distinta, es decir, tenían como un lenguaje que aspiraba a la creación de una imagen contrapuesta. Por ejemplo, si se dan cuenta, Alessandri, desde su discurso, desde sus medidas, desde el afiche mismo, busca dar como la intención de seguridad, es decir, de mostrarse como una persona que iba a dar estabilidad y seguridad como a la sociedad. Mientras tanto, la campaña de Allende tenía un lenguaje y una visual que apuntaba como a la generación de esperanza. No sé si se dan cuenta cómo ese contraste, ¿no? Como que aquí se apela a la seguridad, a la estabilidad, y aquí se apela como a la esperanza. Dentro, entonces, de este contexto, terminaría triunfando en septiembre de 1970 el candidato de la Unidad Popular, es decir, Salvador Allende, y con esto comenzaría algo que se llamaría la vía chilena al socialismo. ¿Por qué creen que se habla de vía chilena al socialismo? ¿Por qué no se habla como de vía al socialismo como a secas? Es decir, ¿por qué hay una vía chilena que se ocupa un concepto para diferenciarla de otros caminos al socialismo? ¿Alguien? Porque en Chile el socialismo llegó a través de la democracia. Bien, correcto. Esta vía chilena, también la llamaba Allende como la revolución con sabor a vino tinto y empanada, se va a diferenciar de los otros caminos hacia el socialismo por la forma en la que se llegó. No sé si ustedes saben, pero desde el mismo manifiesto comunista, es decir, el texto escrito por Marx y Engels en el siglo XIX, se planteaba que los marxistas, los comunistas, tenían como objetivo llegar al poder mediante el uso de la violencia. Acá les tengo, esto es del final del texto del manifiesto comunista, sale textual así, lo siguiente: los comunistas consideran indigno de ellos disimular sus ideas y propósitos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden lograrse por la sublevación violenta, por la subversión violenta en todo orden social existente. Esta idea, entonces, de que la subversión violenta era el camino y el método único e ideal para la obtención de la revolución, de la llegada a un gobierno marxista, era algo que estaba instaurado y no había sido problematizado por ninguna revolución triunfante en la historia. Es decir, todos los gobiernos marxistas que habían llegado al poder previo al 70 tenían como punto común que lo habían hecho mediante una subversión violenta, mediante las armas, mediante el ejercicio de la violencia para romper con el Estado, para romper con el estado actual de las cosas, para romper el orden social existente. Y la primera vez entonces que se pondría a prueba esa idea, que buscaría cambiarse esa dinámica, sería con las elecciones de 1970 en Chile, y con esta vía chilena, el socialismo, entonces, que buscaría instaurar un gobierno marxista mediante la vía democrática. Acá, para contrastar este discurso, hay un discurso de Allende, que se lo daría al Congreso en 1971 y que mostraría un poco esta idea. Cito: el pueblo está conquistando el poder político sin verse obligado a utilizar las armas. Avanza en el camino de su liberación social sin haber tenido que combatir contra un régimen despótico o dictatorial. Y abajo hay otro texto que también es de Allende, pero esta vez lo hace al pleno del Partido Socialista. ¿Se acuerdan ustedes de los videos que vimos para la evaluación o no? Del segundo video específicamente, el del MIR y el MAPU. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó con eso? Sí, ok. Que el Partido Socialista, al igual que el MIR y el MAPU, va a tomar una postura cada vez más rupturista, es decir, va a apuntar finalmente a un quiebre institucional. El MIR, el MAPU y el PS van a ser los tres partidos que van a tomar ese camino dentro de la Unidad Popular. Y en ese contexto, entonces, Allende le haría un discurso dirigido hacia el Partido Socialista, en el cual le diría lo siguiente: no está en la destrucción, en la quiebra violenta del aparato estatal, el camino que la revolución chilena tiene por delante. El 4 de septiembre de 1970, el régimen institucional chileno fue sometido a una prueba decisiva, la de demostrar hasta qué punto resultaba abierto a que los representantes de las fuerzas sociales contrarias al sistema capitalista llegaran a controlar el gobierno.
Y el Partido Socialista debe tener plena conciencia de que si el pueblo llegó al gobierno el 4 de noviembre de 1970, en la forma regular que lo hizo, fue precisamente a causa de nuestro régimen institucional. Si este hubiera estado corrompido o carcomido, la quiebra de la institucionalidad se hubiese producido en ese momento y Chile hubiese entrado probablemente en un estado de violencia desatada. Aquí hay algo interesante también antes de seguir, y es que esta vía chilena, el socialismo, no es algo que genere consenso necesariamente en toda la izquierda. Es decir, van a haber partidarios de la izquierda que van a estar con esta vía chilena y van a seguirla como hasta las últimas consecuencias. En cambio, también van a haber otros partidos dentro de la izquierda que van a ver esta vía chilena, el socialismo, como un trampolín para impulsar un quiebre más violento de la institucionalidad en Chile. Y la Unidad Popular entonces va a estar batallando dentro de sus 3 años de gobierno en estos dos caminos, es decir, el camino de la revolución tradicional, la revolución armada, la ruptura violenta, y el camino de perseverar entonces en esta vía chilena al socialismo. Por ejemplo, el Partido Socialista va a ser uno de los que va a presionar a Allende junto al MIR y al MAPU a partir del año 72, en que este diera un quiebre más violento, que cerrara el Congreso, que creara asambleas del pueblo. Mientras tanto, por ejemplo, el Partido Comunista y otros conglomerados se van a mantener fiel como este camino inicial. Era mantener comentarios, opiniones, preguntas. Profe, ¿qué era el MIR-MAPU? El MIR era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, era uno de los partidos que salían en la evaluación, y era un movimiento que se creó en los años 60 con la intención de imponer una vía armada hacia el socialismo, pero que en el 70 desistió de la vía armada para formar parte de la Unidad Popular, para después, 2 años como formando parte de la Unidad Popular, insistir nuevamente en la vía armada, ya siendo parte de la Unidad Popular. Y el MAPU era un grupo que venía de la democracia cristiana, el movimiento, hoy se me olvidó que significa, movimiento, no me acuerdo popular unitario, que surgió de la democracia cristiana y que buscaba entonces apoyar al gobierno de Allende porque encontró que Frei había sido insuficiente, ese grupo, y que una vez formando parte de la Unidad Popular comenzaría a irse cada vez más como a la izquierda junto con el MAPU junto con el MIR y el Partido Socialista. ¿Amparo? Profe, entonces el MIR estaba por la opción de... ¿Qué estaba haciendo durante el gobierno de Allende el MIR? Impulsando tomas de terreno, tomas de fábrica, buscando gente que se sublevara de forma armada y apoyando de vez en cuando las políticas de la Unidad Popular. ¿Y Allende qué opinaba de eso? Esto. Ya, o sea, decía que no. Que no, correcto. Ah, ya. Finalmente, entonces, también vamos a darnos cuenta que este periodo se está marcando por la polarización política, que fue algo que comentamos en la evaluación, y acá les tengo un ejemplo. Esto que está acá es la llamada Marcha de las Cacerolas Vacías, que fue la primera protesta que tuvo Allende en contra de su gobierno, y sería impulsada por una serie de mujeres que pertenecían a sectores acomodados de la sociedad. Esta marcha se bajaría de los barrios altos e iría al centro de Santiago e irían al frente del Ministerio de Defensa, es decir, donde están los militares, para pedirles una intervención militar. Y lo que está a la izquierda de la imagen es una portada del diario El Clarín, que era un diario de izquierda que existía en Chile en ese momento y que después del golpe de Estado sería cerrado, que dice lo siguiente: mostraron el popi frente al Ministerio de Defensa mientras los maridos cocinan y cuidan guaguas. Momias piden que los milicos las pasen por las armas, que nos allanen, tenemos muy buenos cañones. ¿Opiniones? ¿Alguien levantó la mano? Escribió en el chat. No, nadie levantó la mano. ¿Opiniones? Marcha del rechazo en Taicha. Profe, me perdí, ¿qué está pasando? Lo que hay acá es una marcha que sería la Marcha de las Cacerolas Vacías, que sería una marcha de un grupo de mujeres del barrio alto en contra de Allende. Y lo que está acá es la portada del diario El Clarín, que era un diario de izquierda, respondiendo a la marcha, donde ya leí lo que decía aquí como en la portada, y le estaba preguntando opiniones. Me recuerdan a la marcha del rechazo. ¿Ya? ¿No aparecía en Machuca eso? Sí, salió en Machuca esa marcha, correcto, Meli. Aquí tenemos una referencia del cine. ¿Catalina?
Que lo que dice en la portada del diario, de eso como mientras los mariditos cocinan y cuidan guagua, como si fuera malo Como si que fuese estuvieran malo, sí. haciendo eso. Y también otra cosa, por ejemplo, que ahí uno se va dando cuenta como el paso del tiempo, es que el lenguaje que tiene el diario de izquierda, que era algo igual bastante común para la época, es bastante sexista. Como que prácticamente dice que se fueron a bajar los pantalones como al frente del Ministerio de Defensa y a darse vuelta. También otra cosa que me llama la atención es como, por ejemplo, el uso del lenguaje despectivo que va a ser como sea ambos lados. Por ejemplo, aquí en el diario de izquierda, el Clarín, se refiere como a las mujeres como momias, haciendo referencia al término despectivo que se ocupa para referirse a la gente de derecha en sus tiempos. En cambio, hacia la izquierda se van a abundar muchos conceptos como come guagua y cosas como de esa índole. Es decir, va a existir un lenguaje deshumanizante en ambas direcciones, lo cual va a ser también un reflejo en lo social de esta polarización política que se estaba dando. Profe, ¿por qué se les llamaban así? No sé por qué se le llamaban momias, no te mentiría. Lemebel. Bueno, bien, ¿Amparo? Profe, ¿la gente de verdad se creía que los comunistas comían guagua? No, había gente que sí, no sé si era masivo o no, pero había gente que sí. En este contexto, entonces, vamos a revisar una breve cronología de lo que va a ser este gobierno de la Unidad Popular. Primero que todo, no sé si ustedes sabían que en la Constitución del 25 no existía segunda vuelta. Y como no existía segunda vuelta, entonces, cuando no existía una mayoría absoluta, lo que se hacía era que el Congreso tenía que elegir al candidato que ganaba. Y eso siempre se hacía de forma tradicional, no existía nada que los obligase, pero tradicionalmente se hacía que el candidato que era nombrado como presidente era el que obtenía más votos. Aunque, y aquí está lo importante, no existía nada que obligase a que el Parlamento lo hiciese de esa manera. ¿Por qué les menciono esto? Porque Allende, en el año 70, en septiembre, obtendría esta mayoría relativa, es decir, no alcanzaría a tener más del 50% de los votos, y por lo tanto era el Congreso en pleno quien tenía que ratificar quién iba a ser el próximo presidente. Aquí iniciarían entonces 100 días de bastante tensión. Finalmente la voz, ya. Serían días de bastante tensión, bastante incertidumbre, porque no se sabía qué iba a ocurrir en el Congreso, no se sabía si Allende iba a ser ratificado, si no iba a ser ratificado, si iban a nombrar a Alessandri como presidente. Alessandri se negaba en ser nombrado presidente porque decía que él quería ganar las elecciones bien y no iba a aceptar que lo nombraran por secretaría como presidente, así que era como un caos. Otros decían desconocer al presidente y hacer que Frei se mantuviese más tiempo en el poder. Es decir, había mucha incertidumbre en relación a si se iba o no se iba a reconocer a Allende como presidente. Fueron cerca de 30 días más o menos en la que Chile estuvo paralizado sin saber en qué iba a resultar esto. Y dentro de estos 30 días ocurriría un atentado organizado por un grupo de extrema derecha que después sería como la base de la fundación del movimiento Patria y Libertad, el cual estaría orientado al capturar a un general. El general Schneider, el cual se había manifestado como constitucionalista, es decir, que más allá de quién ganase, quién perdiese y de él a quien apoyase, se iba a mantener fiel a la Constitución, y el objetivo era secuestrarlo para generar como un clima de tensión social lo suficientemente grande para que el Congreso no quisiese reconocer el triunfo de Allende. Ahora, y aquí hay algo importante, ¿ustedes creen que un general con su escolta, con su guardaespaldas, se va a dejar secuestrar? No. Correcto. Y eso fue lo que pasó. No se dejó secuestrar y se produce un enfrentamiento armado entre la escolta del general Schneider y este grupo de derecha que intentaría secuestrarlo. En el enfrentamiento, Schneider sería gravemente herido y moriría horas después en un hospital. El asesinato de Schneider sería importante porque significaría finalmente el efecto contrario de lo que esperaba este grupo de derecha. Y pasaría que la Unidad Popular pactaría con la democracia cristiana para bajar la tensión social, la tensión política, los siguientes términos. Por un lado, la democracia cristiana ratifica el triunfo de Allende, es decir, va a darle los votos para que Allende pueda asumir como presidente, y por su lado, Allende se compromete a respetar la Constitución durante su gobierno. Bajo esta lógica, entonces, el asesinato de Schneider significaría el pacto entre la democracia cristiana y la Unidad Popular para que Allende pueda asumir como presidente.
lo cual finalmente ocurriría en octubre con la ratificación del plenario del Congreso Nacional. Ya en el poder, entonces, Allende comenzaría con su programa político, nacionalizando la industria textil, y después de la industria textil, que sería con la que partiría, saltaría a la banca y a otros tipos de empresas dentro del país. Posteriormente, al inicio de este programa de nacionalización y estatización, se fundaría el grupo de ultraderecha Patria y Libertad, que estaba formado por personas fundamentalmente universitarias, muchos de ellos venían de la Universidad Católica, pero también hay gente de otros lados. Y poco tiempo después de la fundación de Patria y Libertad, se produciría otro asesinato político, pero esta vez sería como en dirección contraria. El BOP, que era la vanguardia organizada del pueblo, que había sido un grupo de extrema izquierda que se había fundado por estos años, asesinaría a Edmundo Pérez Sukovich. ¿Eva? Profe, me queda atrás. ¿El asesinato causa la unión de la democracia cristiana Con la Unión Popular? Es decir, la democracia cristiana ratifica a Allende previo a que éste firmase un acuerdo de respetar la Constitución. Entonces, el BOP, esta vanguardia organizada del pueblo, popular, realizaría un atentado que terminaría con el asesinato de Edmundo Pérez Sukovich, quien había sido un ministro de Estado de Eduardo Frei, militante de la democracia cristiana, y que había estado involucrado en lo que había sido la matanza de Puerto Montt años antes durante el gobierno de Eduardo Frei. Había sido un intento de toma de terreno que ocurrió en la ciudad de Puerto Montt, que respondía con balazos por parte de las fuerzas de orden público, y que terminó con la muerte de varios pobladores que habían impulsado esa toma de terreno. Edmundo Pérez Sukovich reconocería la culpa política, reconocería como la culpa política de esa situación, de esa matanza, y renunciaría como ministro del Interior, y posteriormente también renunciaría a la política. Edmundo Pérez Sukovich va a ser asesinado entonces por este grupo de izquierda, y este asesinato tenía un objetivo, que era propiciar la revolución, enardecer como las masas y hacer que la gente como que buscara un quiebre violento. ¿Cuál cree que fue el resultado de eso? ¿Resultó o no resultó lo que buscaba el BOP? ¿Qué creen? ¿Resultó? Fue un fracaso en términos políticos. Al igual que lo que pasó con el asesinato de Schneider, que buscaba evitar el triunfo de Allende, el asesinato de Pérez Sukovich lo que va a significar va a ser que Allende pierda todo el posible apoyo de la democracia cristiana y que la oposición hacia Allende se unificase entre la democracia cristiana y la derecha. Lo cual, a su vez, tampoco significó el enardecimiento de las masas y que saliesen como a romper con el Estado. Por lo tanto, nos damos cuenta que los primeros 100 días post-elección de Allende estuvieron marcados por dos asesinatos políticos. El primero de Edmundo Pérez Sukovich, el primero de Schneider, y el segundo de Pérez Sukovich, y ambos tendrían un efecto contrario al que se esperaba. Es decir, el primero significaría la ratificación de Allende, y el segundo significaría que todo el gobierno, a partir de ese momento en adelante, se le pusiese cuesta arriba desde lo político institucional. A partir de este punto, entonces, también a Allende no le aprobarían ningún programa, ningún proyecto en el Parlamento. Y ustedes se preguntarían, entonces, ¿cómo fue que Allende siguió? Lo mataron para propiciar como una revolución de izquierda. Ahora, si eso resultó, no resultó. Tuvo como el efecto contrario. Allende, como ya no sería respaldado políticamente, gobernaría aprovechándose de un bug, podríamos llamarlo así, un bug jurídico, que era una ley que existía desde la República Socialista de la Armada, que se había producido como por los años 20, y que le daba la posibilidad de expropiar algunas cosas, y como que comenzaría a forzar esa ley al límite de la legalidad. Hay autores que dicen que se mantuvo dentro de la legalidad y otros que rompió con la legalidad, pero aprovechando esa especie como de bug de los años 20, comenzaría a impulsar el programa de estatización y de nacionalización. Posteriormente, a la sesión de Pérez Sukovich comenzaría la nacionalización del cobre. En noviembre de ese año comenzaría la visita de Fidel Castro a Chile, la cual, más que favorecerle, le jugaría en contra, porque Castro sería de Chile diciendo que se iba más convencido que nunca de que sus métodos eran mejores, algo que haría que los grupos más de izquierda presionasen aún más por una revolución armada. En ese mismo momento, mientras estaba Castro en Chile, sería cuando se produciría la marcha de las cacerolas vacías, que fue la marcha que les mostré anteriormente. Y dentro de este contexto, ya en el 72, el MIR, el MAPU y el Partido Socialista le exigen a Allende que rompa la Constitución y que llame a la formación de asambleas del pueblo,
algo a lo que Allende se negaría. Posteriormente a eso se va a crear la Confederación Democrática, que va a hacer que la democracia cristiana y el Partido Nacional, es decir, la DC y los partidos de derecha, se unificasen como una oposición conjunta hacia Allende. Posteriormente, en septiembre del 72, va a comenzar el paro de los camioneros y va a existir una serie de protestas desde la izquierda como de la derecha, tomas de fábrica que no están siendo reconocidas por Allende, paro de los camioneros que están generando graves problemas de desabastecimiento interno, fuertes protestas como en favor de Allende y en contra de Allende, y en ese contexto se va a llamar a estado de emergencia. Allende va a decretar estado de emergencia y dentro de este estado de emergencia va a tratar de crear como una especie de gabinete de paz social, un guiño a la democracia cristiana y a la derecha de que él estaba por la vía democrática y que estaba en contra de cualquier tipo de quiebra institucional. Y para hacer ese guiño, entonces, dentro de este gabinete de paz social, nombraría a militares. Es decir, por ejemplo, el general Carlos Prat sería ministro del Interior, otros militares ocuparían otros cargos del Estado con la intención de generar una especie de guiño de estabilidad y de apoyo a la vía democrática. ¿Eva? Profe, ¿qué es la democracia cristiana exactamente? ¿Qué es? Es un partido político que surgiría en los años 50, que se separaría del Partido Conservador en los años 20, 30, y que adoptaría una visión cristiana que se llamaba doctrina social de la Iglesia, que era una doctrina que se creó como en los años 60 por el Papa Juan XXIII, con un concilio que se llamó Rerum Novarum o Nueva Visión de la Iglesia. Es decir, era un partido cristiano que apoyaba un sistema liberal capitalista, pero con conciencia social hacia el resto de los trabajadores. Este gabinete de paz social, entonces, buscaría hacer una especie de guiño para la mantención de la estabilidad o de la opción de Allende como pro-democracia. Algo que le resultaría bastante incómodo, digámoslo, a los militares, porque no estaban muy conformes siendo parte del ministerio, pero algunos aceptarían. Por ejemplo, Carlos Prat, que era el general en jefe del ejército, asumiría efectivamente como ministro del Interior. En marzo del 73 se harían elecciones parlamentarias que terminarían con un 43% de votos parlamentarios para la Unidad Popular, es decir, tendrían un 43% del Parlamento, y dejaría al Congreso en un punto muerto. ¿Por qué? Porque no tendrían una mayoría para impulsar nuevos proyectos políticos, pero tampoco existía una suficiente mayoría política desde la oposición para sacar a Allende mediante una acusación constitucional, para lo cual se requería un 66%. Y, por lo tanto, una salida institucional mediante un impeachment, una acusación constitucional, se hizo imposible. En abril del 73 se reiniciaría esta huelga de los camioneros, la cual se había suspendido. En abril se iniciaría la huelga de los trabajadores del cobre en contra de Allende, específicamente del Teniente, que era la mina más grande que tenía Chile en ese entonces. Después, en junio, se realizaría un intento de golpe de Estado, días después del golpe de Estado en Uruguay, que sería el tanquetazo, el cual fracasaría porque un grupo de militares se opondrían al golpe y saldrían como a la calle con sus armas, como hacer que los tanques se devuelvan a los cuarteles. ¿Saben quién fue el militar que dirigió la contestación al tanquetazo? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie? El militar que dirigió correcto, fue Pinochet. Fue Augusto Pinochet, el que evitó el golpe de Estado de junio. Tras el tanquetazo, se reactivarían las protestas de los camioneros. En agosto, Carlos Prat renunciaría como general en jefe del ejército producto de las presiones internas que estaba recibiendo de distintos grupos de las Fuerzas Armadas, y justamente por esta demostración como pro-institucionalidad es que Allende decidiría nombrar como nuevo general en jefe del ejército de Pinochet en agosto del 73. Y finalmente, en septiembre del 73, se produciría el golpe de Estado que terminaría con el derrocamiento y el fin de la Unidad Popular. Esto acá es como un resumen de los principales acontecimientos que ocurrirían dentro de este periodo. Esa acción tendrá consecuencias, sí. No, y ocurre algo curioso. Cuando se produjo el golpe de Estado, varios partidarios de Allende dicen que él estaba preocupado por Pinochet porque pensaba que los militares lo iban a arrestar. Sí, está en el Classroom, Camila. La subí hace un par de semanas.
Ahora, para terminar la clase de hoy, me gustaría preguntarles qué es lo que ustedes piensan. Después lo supo, pero en el inicio no lo sabía. Les quería preguntar qué piensan ustedes de por qué se produjo finalmente el golpe, cuál fue la causa que lo detonó. Pero antes de eso, les quería mostrar 3 fragmentos de 3 historiadores distintos, los cuales plantean cuál es la opinión de cada uno de cuál fue el elemento medular que llevó al golpe de Estado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer los 3 fragmentos, les voy a dar un tiempo para que piensen ustedes, mientras tanto paso lista, y después les voy a preguntar por qué creen que se produjo el golpe, si están de acuerdo con alguno de estos autores, o si no están de acuerdo con ninguno, o están de acuerdo con los 3. Partamos. La revolución inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la Unión Popular, de Joaquín Fernando A., profesor de historia, fallecido ya, de la Universidad Católica. Varios autores han sostenido que existía una conspiración casi desde 1970, aparte de la que concluyó en tragedia con el asesinato del general Schneider. Los oficiales, convencidos de que tenían que actuar frente a lo que miraban como un intento de toma de poder por el marxismo, tras de recuperarse de su apabullamiento por los hechos anteriores, comenzaron a conversar y a establecer contactos dentro de cada institución y después entre estas. Da la impresión de que no se trataba de un intento de ganarse algunas unidades e iniciar un levantamiento. Se trataba más bien de ir creando la conciencia de que por ahora había que resistir y mantenerse incolume a la fuerza, y luego efectuar una labor de convencimiento para cuando llegara el momento de crisis. En ese entonces, los civiles les rogarían que actuaran. La literatura sobre los golpistas ignora esta situación que, más que planificada, corresponde a un estado mental, o una psicología, si se quiere. Al final, a mediados de 1973, esto llegó a ser una fuente de legitimación. Vamos con el siguiente. Este texto se llama Chile 1973, 1970-1973, la democracia que se perdió entre todos, de Ricardo Israel, un historiador chileno que se encuentra radicado en el extranjero. En relación a la derrota de la izquierda, no solo se puede entender el derrocamiento del gobierno de Allende como producto de las acciones de Washington y la oposición interna, sino también por los errores cometidos por la izquierda. En primer lugar, el énfasis se situó en el cambio estructural, en la creencia de que esto se produciría de forma mecánica en legitimación ideológica. En segundo lugar, la falta de una sola estrategia coherente afectaba adversamente a la izquierda, pues ésta se dividía en 2 esquemas políticos en los que cada cual exigía una alianza diferente, con acciones tácticas que frecuentemente se oponían unas a otras. Debido a que la izquierda se encontraba paralizada por estas diferencias, nunca se pudo definir claramente por una estrategia que pretendiera tomar el control total del poder, o por una negociación para expandir la base de apoyo social. Y ahora vamos con Luis Albert Muniz, Fórmula para el Caos, la caída de Salvador Allende, que es un historiador de izquierda de Brasil. Nunca será suficiente subrayar cómo la acción norteamericana fue decisiva para derribar al gobierno de entonces, así como también, qué duda cabe, la acción desestabilizadora, ilegal, terrorista en muchos casos, de sectores significativos de la derecha chilena. A ello se suman las debilidades y errores de la Unidad Popular y la democracia cristiana. Contrariamente a lo que algunos han querido sostener, el punto medular del proceso no fueron las diferencias entre Allende y los partidos de izquierda, sino con el establishment económico nacional e internacional. Efectivamente, 1973 es la superposición de 2 crisis, la de la Constitución de 1925 y la crisis social y política suscitada por el enfrentamiento a propósito del intento de Allende de cambiar las bases económicas y la sociedad chilena. Les voy a dar un minuto para que piensen, para que reflexionen. Mientras tanto, voy a pasar lista. Aravena. Presente. Araya. Araya. Presente, profe. Astorga. Presente. Bravo. Presente. Cabello. Presente. Camus. Presente, profe. Canales. Presente. Cañizares. Presente. Cerda. Presente. Cuevas. Presente. Cuevas Vera. Presente.
Marías, Presente. González, Presente. González Torres, Guajardo, Presente. Enríquez, Presente. Turra, Presente. Sofía, Presente. Lagos, Presente. Loyola. Viaje ido y día, así que ni creo que esté. Profe, me saltó a mi Lagos, perdón, Carla. presente. Loyola no está entonces. Perdón, Carla. Benares, Presente. Méndez, Acá, profe. Mendoza, Presente. Morales, Presente. Illana, Presente. Amo, Presente. Canchillo, Presente. Peña, Presente. Quintana, Presente. Robertson, Francisca, Rodríguez, Pascuala, Rojas, Acá. Rubio, Presente. Sáez, Profe, la Cata estaba en clases, pero como que se le bugueó el internet justo ahora. sí, que se había desconectado recién. Salgado, Presente. Salvo, Presente. okay. Sánchez, Presente. Sepúlveda, Presente. Soto, Presente. Troncoso, Camila, Tronco, Presente. bien. Valladares, Presente. Zambrano. Presente. Ahora voy a repetir la gente que tengo ausente y después con la pregunta que hice antes de pasar lista. Loyola, ¿dónde está Loyola? Robertson, Rodríguez. Ok. Bueno, entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con alguno de estos historiadores? ¿Amparo? Sí, yo estoy de acuerdo con algo con el segundo, pero más que nada con el tercero, porque es el único que hace notar lo de la intervención de Estados Unidos, que eso es algo súper importante y como que los demás lo ignoran completamente. ¿Ya? Siento que si no hubiera estado la influencia de Estados Unidos, no sé si se hubiera logrado el golpe en sí como lo conocemos, Okay. por todo el sabotaje que existió. Ojo, Israel también reconoce que hubo intervención estadounidense, pero dice que estuvo al mismo nivel que los errores internos. Lo que dice el de abajo es que fue más importante la intervención interna y la intervención estadounidense que lo otro. ¿Catalina? Sí, yo creo que lo de la división entre el partido, o sea, los partidos de izquierda igual fue importante, pero como que hubiesen buscado cualquier cosa como para echarle la culpa y como ya hacer un golpe. Eso. Amparo dice que sí. ¿Hay alguna persona más que quiera opinar? ¿Catalina? ¿No? ¿Y qué creen ustedes? ¿Creen que lo que ocurrió en el 73 era evitable? Tal vez no como evitable, pero tal vez que no fuese tan radical como bombear la moneda, quizás. Ok. Gabriela dice que sí. ¿Por qué creen que sería evitable la gente que sí lo cree? ¿O qué eso se necesitaba, mejor dicho, para evitarlo? Es que quizás si los grupos de izquierda que estaban como a favor de la violencia hubiesen actuado en ese momento, quizás hubiese sido evitable. Pero no sé. Ok, ¿Amparo? O sea, no podría decir si era evitable o no, pero creo que sí hubiera servido muchísimo que se unificara la izquierda para hacer algo más sólido,
frente a la oposición tan tremenda que tenía la derecha, y por otro lado, si la derecha hubiera velado por el bien común y no por sus intereses políticos, también hubiera hecho una gran diferencia. Si no hubiese salido Tomás Allende, ¿en qué sentido, Catalina? Que siento que como que todo estaba en contra de él, porque incluso cuando salió electo, que fue como, o sea, siento que es igual, es como una buena excusa para echarle la culpa, como que no salió electo como muy democráticamente, porque al final lo eligió como el Congreso en sí, igual se siente como medio trucho, si uno lo ve. Pero igual fue el candidato más votado, eso hay que mantenerlo en consideración, y siempre se había hecho así, es decir, siempre se elegía al candidato que tenía mayor votación. Sí, pero si hubiese sido como así como legítimamente votado como con más porcentaje, no le hubiesen echado la culpa como de que tampoco te eligió el Congreso y no todo el pueblo, así. Está en el momento equivocado y en el lugar equivocado, dice Amparo. En relación a esto, yo voy a desistir en decir lo que pienso. Tengo una opinión formada en relación a esto, tengo ciertas ideas, pero, y lo interesante y lo gracioso de esto es que la opinión, al menos desde un punto de vista histórico, es una opinión que tiene adopciones. No, gracias, no, prefiero que ustedes se formen su idea propia. Es una opinión que tiene muchos matices, muchas ideas como en relación a por qué se produjo esto, y lo que yo quiero es que ustedes vayan como revisando, aprendiendo, viendo, y tengan una postura que esté dispuesta a dialogar como con el avance de la discusión histórica, es decir, que no se cierren como a una respuesta cerrada, y que su respuesta pueda ir abriéndose y variando con lo que se vaya discutiendo y viendo como desde la historia, desde el presente, porque finalmente, esto es algo muy importante para tener en consideración, el tiempo de la historia siempre va a ser el presente, porque uno ve el pasado estando en un momento, estando en un lugar, estando en un contexto, y muchas veces hace que ese contexto y esa visión cambie nuestra interpretación, nuestra idea del pasado. Por lo tanto, eviten quedarse con una visión monolítica, tengan una idea abierta, vayan transformándola, vayan cambiándola, y en algún momento tal vez de la vida les cuente lo que creo yo. Así que eso, que tengan una linda semana y nos vemos en el consejo de curso. Profe. ¿Sí? Profe, quería decirle que creo que hablo por bastantes compañeros, que usted habla como muy rápido y nos perdemos un poquito, o así como que al menos yo y mis amigas no entendemos muy bien cuáles son los temas principales, así como que va a entrar en la prueba y así. Entonces quería pedirle si puede hablar un poco más lento para tomar más notas. Cuando me apuro un poco en la clase, ustedes díganme que me vaya más lento. Normalmente cuando estoy en clase, yo me doy cuenta como porque veo sus caras, pero acá no tengo esa posibilidad cuando estoy hablando como una pantalla. Y si sienten que me estoy yendo muy rápido, por favor díganme, ¿ya? O sea, igual es como que se entiende que estamos como súper atrasados en historia, pero sí, por favor, porque si no vamos a quedar peor. No hay problema. Ahí, si sienten que estoy yendo rápido, me dicen, por favor, porque si no... Qué bueno. Porque si no, no me puedo dar cuenta, porque como tengo una pantalla al frente, no sé qué cara están poniendo, si están con cara de me perdí, si estoy sin cara de me perdí. Así que eso. Se lo agradecería mucho si me lo mencionan en el momento. Gracias, profe. Ok. ¿Dudas, comentarios? Aparte. Profe, Sí. ¿tiene clase los jueves de 2:30 a 2? Por casualidad. ¿Cómo, Natalia? Si tiene clases de los jueves de 2:30, o sea, de 12:30 a 2. Tengo clase el jueves todas las horas. Oh. Bueno. Hablando de eso, en la semana no tuve tiempo de hablar todavía con Benjamín. Ustedes tienen clase mañana con él la última hora, ¿verdad? Sí, profe. Ok, voy a tratar de ver si alcanzo a hablar con él antes de la clase, pero ahí si lo hago les aviso. Si no les aviso es porque no alcancé a hablar con él. Les pido perdón, pero estuve un poco ocupado la semana pasada porque estuve con problemas con un gato que estaba un poco enfermo, pero eso. Ya salió el problema, así que ahora mañana puedo hablarle. Si no le hablo mañana, les aviso también. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.